Hola chicos, espero que anden muy bien. En la clase de hoy vamos a aprender sobre otro componente que influye en los ambientes de América Latina. Recuerda que en la clase anterior trabajamos sobre qué es un ambiente, cómo influyen las condiciones naturales en el ambiente y qué aspectos se tienen en cuenta para conocer las características naturales de un ambiente. En este último punto mencionamos que los aspectos que se tienen en cuenta son el relieve, el clima y la hidrografía. En la clase de hoy nos vamos a centrar puntualmente en el clima. Previo a comenzar a definir cuáles son los elementos y los factores que inciden en el clima, vamos a mencionar una diferencia entre lo que es el tiempo y el clima. Cuando hablamos de tiempo y clima, no hacemos referencia a lo mismo. ¿Por qué? El tiempo es el estado de la atmósfera sobre un lugar y tiempo determinado, por lo que se hace variable. Su medición se realiza a través de tiempos cortos, es decir, horas, mientras que el clima en cambio, es el conjunto de observaciones del tiempo realizadas por lo menos durante 30 años. De esta manera, se establece un promedio de mediciones que sirve para determinar estadísticamente las características del clima de un lugar. ¿Qué elementos componen el clima? Todos los procesos que determinan el clima suceden en la atmósfera, la capa gaseosa que recubre la Tierra. Los elementos que componen el clima son la temperatura, que es el nivel del calor que hay en la atmósfera; la precipitación es el agua caída ya sea en forma de lluvia, granizo, nieve, rocío; la humedad, que es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera; la presión atmosférica, que es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre; y por último, los vientos. Es el aire en movimiento. La dirección de los vientos es uno de los elementos que determinan las probabilidades de las precipitaciones. En cuanto a los factores, hay varios factores que inciden en el clima: la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía del mar, las corrientes marinas. La latitud. En las zonas cercanas al Ecuador, acá encontramos el Ecuador. Esto corresponde a toda la superficie terrestre y recuerden que el Ecuador se encuentra en el grado cero de manera horizontal. Los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la Tierra. Por eso, entre los trópicos, recuerden el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, los climas son cada vez más cálidos. A medida que nos alejamos del Ecuador, a medida que nos vamos alejando, los rayos inciden en forma cada vez más oblicua, por lo cual llegan con menor intensidad. Es decir, a medida que nos acercamos a los polos, los climas son más y más fríos. Otro factor que influye mucho en el clima es la altitud. Al ascender en la troposfera, la temperatura disminuye 1 grado centígrado cada 180 metros. Por ese motivo, existen montañas con glaciares, incluso en las zonas de climas cálidos. Por ejemplo, si bien se encuentra en la zona cálida, el Perú tiene el clima más frío por estar a una altura promedio de 2000 metros sobre el nivel del mar. Otro factor que influye es la distancia al mar. El mar funciona como un moderador del clima. Hacia el interior de los continentes, las precipitaciones disminuyen, debido a que el aire descarga su humedad a medida que avanza. Por eso, generalmente, los climas húmedos se localizan en las áreas más cercanas al mar. Las corrientes marinas u oceánicas. La diferencia de densidad del agua origina corrientes permanentes. El agua más fría tiende a descender y provoca que el agua más cálida ascienda para ocupar su lugar. Las corrientes cálidas que se desplazan hacia las zonas climáticas templadas o frías aumentan la temperatura promedio de las regiones costeras. Al mismo tiempo, las corrientes frías que se trasladan a las zonas climáticas cálidas provocan un cambio en la dinámica de los vientos que generan climas secos.
Ahora les propongo observar el siguiente mapa, donde encuentran los colores con sus propias referencias en cuanto a los climas cálidos, los climas templados y los climas fríos.